Buenas tardes o noches, profesor. La clase de procesos de manufactura CAM de la sección 02 presentaremos a continuación el tema de troquelado. Este consiste en explicar básicamente el proceso que lleva lo que es el troquelado, así como visualizar ventajas y desventajas, las materias primas, qué tipo de máquinas y cómo es el procesado y el producto final en nuestra exposición. El proceso de troquelado es un proceso que se utiliza un troquel para cortar, doblar o perforar los materiales o aleaciones como el metal, metal con carbono, papel, cartón o plástico a una alta presión. Este proceso es el más utilizado en la fabricación de piezas o productos con formas específicas o precisos. Hay distintos tipos de troqueles como son los troqueles simples. Estos realizan una operación en cada golpe del ariete o carnero, son de baja productividad y suelen requerir otros troqueles para concluir la pieza y considerarla terminada. En los compuestos, estas herramientas permiten aprovechar la fuerza ejercida por el ariete, realizando más de 2 operaciones en cada golpe, agilizando el proceso. En los troqueles progresivos consta de diferentes pasos y cada uno modifica el material en una secuencia establecida por el diseñador, a modo de que se obtiene una pieza o piezas terminadas. En el proceso de corte cizallado es la operación de corte del metal que se realiza mediante dos cuchillas, una fija y una móvil en una cizalla. En el corte de punzonado produce una deformación inicial del material que va seguida por una tensión de cizalladura, también conocida como tensión cortante. Esta permite fracturar y cortar el material del material. El proceso de corte embutido consiste en de piezas huecas con la forma del recipiente a partir de chapas metálicas. A continuación presentaré lo de las materias primas. Principalmente se ocupan materias primas de calidad y que éstas manejen a su vez los costos, beneficios y no sea tan difícil maniobrar. Para esto, pues se utilizan prácticamente los plásticos, el cartón, el papel, madera, el cuero. Esto enfocado en diferentes usos. Por ejemplo, los plásticos son unos materiales ligeros, versátiles, que utilizan una amplia gama de aplicaciones. Esos son los más comunes en el troquelado, es el polietileno, el polipropileno, el poliestireno y el acrílico. Estos plásticos ayudan demasiado. Por ejemplo, el polietileno es un es un termoplástico que se caracteriza en la resistencia al impacto y su flexibilidad. El polipropileno es un plástico que también es térmico, que se caracteriza por la resistencia al calor y su resistencia al desgaste. El poliestireno es un plástico, al igual, térmico, que se caracteriza por su ligereza y su facilidad de moldeado. Y el acrílico es un plástico que se caracteriza por su transparencia y su resistencia a la abrasión. Ese se utiliza para fabricar piezas de plástico de alta visibilidad y resistencia. A continuación tenemos los aceros, que pues es un material, es el más común para el troquelado, ya que es resistente, duradero y económico. Las aleaciones de acero más utilizadas para el troquelado son el A36, el acero inoxidable y el acero aleado. Por ejemplo, el acero al carbono es la aleación de acero más simple y la más económica, ya que es un contenido de carbono del 0,25 al 0,4%, que son los más utilizados en el troquelado. En el inoxidable es una aleación de acero y esta contiene cromo, lo que confiere una resistencia a la corrosión.
Entre los más utilizados para el troquelado son la serie 300, que contiene un 16 y un 26% de cromo. Y por último, el acero aleado. Es una aleación de acero que contiene elementos de aleación como manganeso, níquel, molibdeno, vanio y titanio. Estos elementos y estas aleaciones mejoran las propiedades del acero, como la resistencia a la tracción, la resistencia a la fatiga, la resistencia al desgaste. Los aceros más utilizados para el troquelado son los de la serie IC H, que contienen los elementos de aleación para mejorar la resistencia y el desgaste. Más ejemplos, bueno, aquí es donde se utilizan en el área automotriz, en general, desde chasis, el mismo motor, que también se ocupa aleaciones como por ejemplo el aluminio. También aquí tenemos las aleaciones del aluminio, que es los temples 11005, el 505-2S, aleaciones de aluminio, la 2024 ST y la 661 ST de latón. Todos los temples aceros suaves laminados en frío, acero inoxidable frío, y también el acero laminado en frío con dureza media, el acero inoxidable dureza media y alta, con un grupo de 0.045 respectivamente, 0.060 y 0.075. A continuación pasaremos con los últimos dos más caros. Bueno, la madera también se ocupa, pero no es tanto en el ámbito automotriz, pero también puede que llegue a presente solamente en moldes. A continuación, dos materias primas que no decidimos poner en nuestra tabla, ya que son muy pocas piezas que se ven y son muy exclusivas, como por ejemplo el carburo de tungsteno, que es una aleación de tungsteno y carbono que se caracteriza por la resistencia al desgaste, y la fabricación de esta es de alta precisión, y por sus aplicaciones requieren una larga vida útil. Entonces no se vería, por ejemplo, en un auto, porque pues existen demasiados factores que pueden llevar que el auto tenga una vida corta y pues simplemente sea algo desechable. Y por último, el diamante, que es un material cristalino que se caracteriza por la resistencia y dureza al momento de exponerse a las diferentes propiedades del ambiente. Y se utiliza para torpedos de alta precisión en aplicaciones especiales como la aplicación de semiconductores. Y bueno, para continuar, una vez que ya se definió pues lo que es el proceso de troquelado y pues los materiales con que se trabaja, creo que ya se puede intuir un poco más sobre qué es una máquina troqueladora. Pues esta se encarga de realizar cortes, de dar forma a los materiales, que generalmente se trabajan con formas laminares, ya sea metal, papel o cartón, y pues funciona mediante un troquel, que es una herramienta especializada que aplica presión para realizar cortes precisos y con formas específicas. Este proceso es fundamental en la producción de diversos procesos, tanto en la industria automotriz como en varios otros ámbitos o áreas, desde envases, componentes de embalaje, que proporcionan eficiencia y precisión en la fabricación. Bueno, hay varios tipos de máquinas troqueladoras, desde manuales hasta automáticas. Ya también se puede intuir que las manuales son un poco más pequeñas, ya que la presencia de un usuario es bastante necesaria, ya que es una herramienta de corte que conforma y se opera manualmente. Y pues en la automática pues ya se puede intuir también que ya no es tanta la necesidad de que haya un usuario y que ésta ya trabaja a rangos un poco más extensos, a gran escala. Y pues estas máquinas troqueladoras están conformadas por diferentes partes, como la mesa de trabajo, el troquel, el sistema de alimentación, el sistema de sujetación, un mecanismo de presión que se encarga de asegurar las piezas que se están trabajando para mantener pues cierta seguridad, tanto
para cuidar las máquinas como a los trabajadores que se encuentren cerca, un sistema de control y pues un sistema de expulsión, que este último también se encarga de proveer seguridad para cuidar las máquinas o a los trabajadores nuevamente, como se puede intuir, ya que al ser máquinas suficientemente grandes pueden llegar a causar daños debido a su funcionamiento. Entonces, es muy importante todos y cada uno de estos elementos en cada una de estas máquinas. Bien, ahora yo les voy a comentar sobre las variables que hay en este proceso. Como primero encontramos la velocidad. Esta va a ser la velocidad que es definida por el troquel y a la que va a ser el perforamiento en la lámina o el material del material que estemos usando. La presión es el peso con el que cae el punzado para hacer la perforación, el doblez o ya sea un embutido. Otro factor es la temperatura y la mayoría de los procesos se realizan a una temperatura ambiente o se le conoce como trabajo frío. Cuando el material es grueso o frágil o la deformación es significativa, se realiza a, a unas temperaturas de trabajo en tibio. Otro factor importante es la resistencia de los materiales. La lámina de metal se caracteriza generalmente por su alta resistencia, la buena precisión dimensional, el buen acabado superficial y además que tiene un bajo costo relativo. Otra variable que debemos tomar en cuenta es la longitud de la perforación que vayamos a hacer, ya que esta se da en milímetros o a veces la forma que tenga pues también debe ser especial. Otro factor es el espesor. Este se refiere al espesor de la lámina del material que estemos usando. Eh, la mayoría de los espesores en los materiales pueden ser tan pequeñas como varias décimas de milímetro, pero la mayor parte de los espesores de metal están entre 0.4 milímetros y hasta los 6 milímetros. Ya cuando el espesor excede los 6 milímetros, se le llama placa en lugar de lámina. Dentro del proceso del punzado, del corte de punzado, existe una variable que se le llama claro. Entonces, este parámetro se le define claro, ya que está entre el punzón y el dado del troquelado. El claro es la distancia entre el punzón y el dado. Los claros típicos en el prensado convencional fluctúan entre el 4 y 8% del espesor de la lámina metálica. En operaciones especiales que requieren bordes muy rectos o en el rasurado y el perforado, el cual solamente el 1% del espesor del material. Aquí está la fórmula y el claro se define como alfa, que es la tolerancia de la lámina del material, el claro que está dado en milímetros y el espesor del material que también está dado en milímetros. Otro variable muy importante también es la fuerza, donde esa es la resistencia del corte de la lámina, que se mide en pascales. T es el espesor del material, metros, y L es la longitud del borde del corte. Bueno, en productos terminados tenemos lo que son el punzado, el doblado, el embutido, etcétera. Como punzado, podemos decir que es la operación de troquelado, en la cual
con las herramientas aptas para el corte se separa una parte metálica de otra. Bueno, se dice que para que pueda la lámina ser cortada con un punzón de acero templado, debe tener un espesor menor o igual al diámetro del punzón. Y como nota nos dice que en esta operación el operario no requiere ser calificado. Y como ejemplo, varios lo hemos notado, por ejemplo, en la perforación de hojas. Eso es un punzonado. Y como doblado, tenemos que es mediante una prensa, el troquel ejerce presión sobre el material, que supera su límite elástico y actúa como una fuerza para transformarlo, o que bien ya sea para cortar, doblar o conformar una forma previamente definida, como lo podemos notar. En lo que es el embutido, nos dice que son las piezas recortadas o discos a emplear. Se disponen en el asiento o anillo descentrado, fijado a la matriz de embutir, con la finalidad de centrar el disco en el proceso de embutición. Un dispositivo pisador aprieta el disco contra la matriz de embutir, con la finalidad de que no se produzcan pliegues. El punzón de embutir al bajar estira el material sobre los bordes rebordados de la matriz, de modo que para este caso se produzca una pieza hueca. Con esto el desplazamiento de todos los cristales que están construidos con el material a embutir es radical en toda su magnitud. Cada uno de los cristales del material se desplaza en medida de que éste se desliza en abertura entre el punzón y la matriz. Bueno, estos serían unos claros ejemplos del productos terminados. Aquí dentro de productos terminados, por ejemplo, en el punzado tenemos, como en la industria automotriz, algunas imágenes de cómo se muestra cómo es llevado a cabo este proceso de troquelado. Realmente se hace en las puertas de los chasis de los automóviles, o ya sea donde va el tapón del tanque de gasolina. Dentro de los doblados también igual se encuentra de la misma forma el chasis, pero esto se hace en los doblados que son como líneas fijas que se marcan en los autos, en los diseños o modelos para que se vean más estéticos. De igual manera, el embutido se da cuando se crean los tambores de freno dentro de la industria automotriz, o algunos otros ejemplos. Esto sería todo de nuestra parte, y esto fue el proceso de troquelado.